Uno de los motivos de consulta más frecuentes que tenemos nosotros o que recibimos nosotros los cirujanos plásticos es acerca de la cirugía mamaria, de la cirugía de los senos, procedimientos en los senos. Encontramos un amplio espectro de diagnósticos a nivel de los senos, por ejemplo, que unos senos son grandes, que son muy pequeños, que son asimétricos, que uno está más caído que el otro o los dos están muy caídos, los cambios después del embarazo, las alteraciones o asimetrías de la areola, los trastornos de crecimiento del pezón, es un diverso gama de alteraciones que pueden presentar los senos. Entonces, nosotros los cirujanos plásticos abordamos este tipo de pacientes dependiendo muchos factores, la edad del paciente, si va a tener hijos pronto, si ya tuvo sus hijos. Entonces ahí hacemos la valoración y con eso determinamos qué es lo mejor. Los pacientes que tienen muy poco tejido mamario, que consultan básicamente para el aumento de senos o mejoría de los senos, lo que utilizamos básicamente son los implantes mamarios. Los implantes mamarios, los más frecuentemente utilizados ahora por nosotros y actualmente por mí, son los implantes de gel de silicona, de gel cohesivo. Estos implantes, la recomendación actual es cambiarlos cada 10 años. Los abordajes que utilizo es dependiendo cada caso. El abordaje lo hago a nivel axilar, de vía endoscópica, y a nivel de la areola. Son los dos más frecuentemente usados en mi práctica. No me gusta el abordaje submamario, a nivel de pliegue submamario, porque la cicatriz es visible y pues de pronto pues las mujeres que usan vestidos de baño cortos y eso se va a notar. Los otros motivos de consulta son, por ejemplo, los senos que son muy grandes. Entonces la cirugía que se hace es una reducción mamaria y un levantamiento. Existen diversas técnicas utilizadas para reducir los senos. Hay que evaluar muchas cosas, hay que evaluar el volumen mamario, la base del seno, cuánto tiene de medida, el tórax de la paciente, a qué distancia está la areola y el pezón, también para escoger la técnica en la reducción. Las técnicas en estas reducciones o levantamientos son las técnicas periareolares, las técnicas en T invertida y la técnica con una cicatriz vertical. Son las técnicas que se utilizan básicamente, pero entonces cada una depende de qué tan caído está el seno, cómo está la posición de la areola del pezón, de la base mamaria y definitivamente qué es lo que quiere la paciente a futuro. La otra técnica que se utiliza para senos son las técnicas de levantamiento o pexias mamarias. Las técnicas de levantamiento o de pexias mamarias también se hace básicamente algo similar. Básicamente se determina la posición de la areola del pezón, la distancia, y con eso se determina la técnica. Si es una técnica periareolar, si es una técnica con cicatriz vertical o con T invertida. La pexia puede modificarse también utilizando implante mamario. Cuando la paciente quiere que tenga un poquito más de volumen y de realce en el polo superior del seno, utilizamos el implante mamario. Que es importante tener como el concepto claro en una pexia mamaria. Resulta que cuando indicamos una técnica de levantamiento de pexia mamaria, quiere decir que generalmente el polo inferior, o sea, la parte inferior del seno se ha caído. Entonces lo que hago yo en mi técnica es la resección completa del polo inferior, quitar esa parte que se cayó. Cuando la quito, obviamente va a haber una pérdida del volumen, entonces generalmente lo reemplazo por un implante, ¿sí? Obviamente, como les digo, es importante también determinar qué es lo que quiere la paciente. Digamos, pacientes en edades ya mayores no quieren utilizar implantes, entonces se hace una reconstrucción básicamente con su propio tejido mamario, pero es importante saber que el tejido mamario se va a terminar cayendo por factores como la piel, la laxitud de la piel, la propia gravedad hace que el seno caiga, entonces va a tener una forma mucho más natural, como en forma de gota, como en forma de lágrima. Entonces eso es importante saber. Complicaciones en cuanto a la cirugía de los senos existen varias. Una es pues la pérdida o disminución u aumento en la sensibilidad. Eso es una de las cosas que tiene que tener en cuenta. La otra cosa pues son las cicatrices inestéticas. Generalmente tiene que ver mucho con los cuidados que tenga la paciente, la técnica misma del cirujano, con el tipo de cicatrización que tiene cada persona. Entonces eso es importante evaluarlo antes de indicar cada técnica y cada procedimiento a efectuar. Eso es importante mirarlo. Existen muchos tratamientos complementarios para mejorar esas cicatrices, como los láseres, como tratamientos de plasma, tratamientos de cremas, bandas de silicona. Utilizamos cada
cada una de estas ayudas para mejorarle la cicatriz a los pacientes. La otra cosa que puede suceder o otra eventualidad que puede suceder son los rechazos a las suturas. Normalmente las suturas que utilizamos son suturas absorbibles, o sea que se desaparecen, el mismo organismo las degrada en un periodo de 30 a 45 días aproximadamente, pero a veces los pacientes rechazan esas suturas antes de tiempo y las heridas se terminan abriendo. Entonces es importante que el paciente tenga en cuenta eso. Eso igual se hace en una evaluación, se mira todos esos factores, los antecedentes quirúrgicos de la paciente, cómo ha reaccionado a estos materiales de sutura anteriormente. También los estados de la paciente, por ejemplo, los pacientes que son anémicos, que son diabéticos, que son fumadores, tienen unos factores de riesgo mayores para que se abran estas heridas. Entonces hay que evaluar muy bien los pacientes, hacer una adecuada estudio con ellos y mirar qué es lo mejor para cada uno.